Hola, hola, ¿cómo están? Tomás Montero por acá, de Hipnosis Fractal, un gusto tenerlos de nuevo en mi canal. Em, Quiero hacer este video un poco controvertido, según mi parecer, porque voy a hablar de algo que se habla poco, parece. Y esto fue a raíz de un comentario que me hizo una paciente que llegó al canal. Ustedes verán que yo, a ver, en el canal de YouTube, que para mí es el más masivo, entre comillas, hay 2000 suscriptores, un poquito más. Nada que ver con el volumen de otras redes sociales. No soy amante de las redes sociales, yo soy bien aguafiesta con eso. No tengo Instagram personal, no tengo redes sociales personal. Me van a pillar por ahí en algún LinkedIn que me hizo mi hermano hace muchos años y quedó. Pero es lo que tengo en personal, ¿ya? Lo demás está en hipnosis. Subo tarde, mal y nunca. Siempre digo que las redes sociales deben trabajar para mí y yo no para las redes sociales. Me van a perdonar, pero no me gustan, las encuentro sumamente invasivas y también demandantes. No estoy para eso. Bueno, pero esta paciente me menciona que en una de un canal de YouTube muy masivo de hipnosis, con mucho show, con harto de lo que la gente busca, digamos que con harto reptil, suficientemente en todas las sesiones, lo que a mí me parece sumamente extraño, dado que efectivamente estas entidades aparecen, pero yo te diría que en un 10, 15, 20% de la gente, quizás un poco más, dependiendo de lo que se esté tratando, ¿no? Ahora que todos tengan en todo momento, bajo cualquier ocasión, me suena como a un hipnoturismo bastante particular, delicado, peligroso, eh, poco real. Más cuando se suma el hecho de que se cobra bastante, y empieza a tomar otra forma que yo honesta y genuinamente desprecio, no me gusta. Estas entidades existen, pero al mismo tiempo uno tiene que cuidar el dato en el sentido de no ser pacato, ¿no? Decir, no son tantas, no, son lo que son. Están en nuestra realidad, pero no es verdad que están en todos. No es verdad. Y me dice que fui nombrado dentro de lo que la gente escribe en ese canal. Y que ella llegó a mi canal por eso, porque también considera lo mismo, que se está torciendo la realidad con respecto a estas entidades. Se está en realidad trabajando bajo la lógica de un show, de un espectáculo, más se suma de que esta persona cobra, o estas personas, porque son varios canales, argentinos, qué sé yo, cobran por el servicio, no garantizan resultado. Yo tampoco lo hago, pero yo me dedico al resultado, ¿ya? No es que yo quiera que existan entidades. Muchas veces me resto en conversar con ellas porque depende de la persona. Yo no quiero producir un daño en la persona, no lo produce, pero psicológicamente es muy fuerte. Y, eh, y ella llegó a mis terapias. Vamos a comenzar un trabajo de terapia bajo ese principio, bajo esa lógica. Que ven en mi trabajo bastante rigurosidad, respeto, con una tasa de éxito en términos de patología muy alta en relación a lo que puede ostentar un psicólogo, un psiquiatra, incluso un neurólogo. Esa es la verdad. Me baso en pruebas empíricas, en estadísticas que yo manejo. Me encantan las estadísticas, tengo cómo hacerlo.
Tengo herramientas técnicas para eso. Durante muchos años me dediqué a desarrollos de software, por lo tanto comprendo perfectamente cómo funciona una base de datos, una estadística, la recopilación de datos, el cruce de datos y una serie de cosas que afortunadamente durante todos estos años he estado trabajando, y estoy trabajando justamente en este momento en un libro para responder una pregunta bastante simple pero muy poderosa. ¿Cómo la hipnosis, los tratamientos de hipnosis inciden en el saneamiento de patologías graves? Principalmente fundadas en el trabajo que desarrollo yo. No estoy mezclando otros terapeutas. En este momento yo puedo decir que he hecho alrededor de 3.200 sesiones, creo que un poco más, pero vamos a llegar ahí. Tengo registrado y transcrito alrededor de 1.200, 1.300 sesiones. Está el tema de las fichas, del resultado y una serie de cosas. Mi trabajo va dirigido, dedicado a tratar patologías y hacer todo lo que yo sé, todo lo posible para poder sanar o minorar síntomas que están conectados con entidades, energía o como ustedes las quieran llamar. Por lo tanto, adhiero al comentario que me hizo esta paciente, de que ve en mi trabajo bastante más celeridad, pulcritud, compromiso, respeto, y es lo que yo siempre he querido mostrar con esto. Nunca lo vi como show. De hecho, ustedes, si se pueden dar cuenta, yo dejé de publicar sesiones y por una situación psicológica que me pegó muy fuerte. Y se lo he comentado en otras ocasiones, en algún momento YouTube monetizó mi canal sin haberlo preguntado. Lo único que yo tenía que hacer era poner mi cuenta. Puse mi cuenta, me comenzó a llegar dinero en un mes, 2 meses, y algunos dirán que soy muy tonto y quité la monetización, la saqué. De hecho, dejé de publicar justamente por lo mismo, porque me sentí un poco incómodo logrando recursos económicos basados en terapias en las cuales las personas lo están pasando muy mal, muy mal. Todas las sesiones que yo levanto están, digamos, autorizadas por los pacientes. No estoy levantando ninguna que un paciente me diga que no, derechamente que no la levante, o yo no le haya dicho nada. Eso no es así. Sin embargo, me sentí incómodo, lo sentí deshonesto. Algunos podrán decir que no corresponde. Bueno, esto no quiere decir que no vaya a levantar más a futuro. No quiere decir nada. Lo que sí quiere decir es que ganar dinero con esto a mí no me funciona. A mí con las terapias, las sesiones, me da para vivir. Pienso yo que uno tiene que vivir con lo justo, y creo que es lo que corresponde. El dinero produce comodidad, lo entiendo, produce tranquilidad, lo entiendo, genera seguridad, lo sigo entendiendo, pero se nos olvida que en realidad hay muchas cosas que están sucediendo en lo espiritual que nos puede desvirtuar la verdad con respecto al tener, al querer, al poseer. Por lo tanto, dejo puesto el tema en relación a cómo debe o debería ser, o bajo mi prisma, cómo debería comportarse un terapeuta con respecto a publicar sus sesiones y generar de esto utilidades. ¿Es controversial? Lo entiendo, sí lo es. ¿Vale la pena preguntárselo? Sí. Me lo pregunté y tomé una decisión de restarme con respecto a eso.
Lo otro que les quiero comentar es que siempre me dicen que lo haga y soy malo para hacerlo, pero aquí está mi libro, Cierra tus ojos para ver. Es un libro es técnicamente un libro de metafísica, porque está muy involucrado con eso, la hipnosis. La hipnosis es un estado espiritual, la espiritualidad es un hecho empírico, no científico, por una trampa, que ojo que tengo otra paciente que está muy conectada con lo científico, es renombrada, conocida persona, por supuesto que no voy a dar un ápice de quién es, y me dice una frase que es una realidad, y que yo lo asocio a una trampa. Si la ciencia pudiera demostrar el espíritu, vendría a ser un hecho científico. El tema es que no tiene la máquina para probarlo, o no quiere tener la máquina para probarlo. Por lo tanto, esta lógica de que no está probado científicamente es una trampa. Es una trampa para el cientificista que no cabe en su cabeza otro argumento que no sea que si no es científicamente comprobado, entonces no existe. Eso no es así. Hay muchas verdades. Y les voy a nombrar solo una que es bastante especial. De la trampa de la ciencia. Lo voy a dejar, porque hoy día voy a hacer un video como ese mejor, porque se los voy a mostrar. Voy a mostrar a qué me refiero. Y es así, la lógica espiritual es inequívocamente real. Y voy a dar un dato puntual. La existencia de estas entidades que son expresiones inteligentes, no visibles, no tangibles, que se alojan o coexisten dentro del ser humano, son una realidad. Son una realidad que estas entidades producen tormento en el ser humano, y una vez retiradas solo con la voluntad del ser humano infectado, producen una mejora instantánea, absoluta y total, que supera en todo lo que la ciencia podría hablar sobre medicina. Es una realidad. Y que estas entidades son inteligentes. Cuando dicen son inconscientes, no responden nada. De hecho, son conscientes. Son conscientes que existen, son conscientes que parasitan, son conscientes que comen, son conscientes que no son buenas. Son conscientes que si saben que existe el ser humano consciente, las van a sacar. Eso es conciencia. Ahora, que tengan la incapacidad para poder comportarse como un ser humano noble, absolutamente sí. Es una realidad. Y eso no las hace inconscientes. Quiero comentarles un poquito el tema del libro. Y algo que yo no he hecho nunca y lo voy a hacer ahora, me lo voy a permitir. Es difícil automencionarse, ¿no? Peor, es difícil autorrecomendarse. Es decir, lee mi libro porque mi libro es bueno. Pero debo decir que mi libro es bueno. Es muy interesante porque nace definitivamente de la experiencia que yo tengo como terapeuta y basado solamente en mis terapias. Acá no hay aseguraciones, asegurar, digamos, que suceden ciertas cosas o ciertos comportamientos en el ser humano que estén, digamos, que yo los haya sacado de algún libro o algún canal de YouTube. No, es bajo mi experiencia. Voy a leer el índice. Cierra tus ojos para ver, es el primer capítulo. Y explica por qué esta frase, tal vez incomprensible para algunos, tiene tanta lógica. Porque
son los ojos ciegos en todo lo que se relaciona a espiritualidad. Nosotros no tenemos la capacidad de ver energías que están fuera de nuestro rango visual. El rango visual es muy pequeño, muy chico, frente a todo lo que podría pasar. Explica finalmente por qué, desde el punto de vista más técnico, por qué nosotros no podemos ver y por qué nuestros ojos parecieran ser parte de esta conspiración, porque están especialmente ciegos. Interesante. Sobre el autor, esto era algo que yo me quería ahorrar. Conversar de mí, hablar de mí, no es algo que me guste mucho, pero lo vi necesario porque de alguna manera explico o se explica por qué llego a esto. Desde chico, ¿por qué llego a esto? ¿Cómo me entusiasmo? ¿Cómo me lleno en la terapia de hipnosis y se manifiesta también en mí y en mi trabajo? Y todo tiene una respuesta que viene desde chico. Experiencias, situaciones, problemas, etiquetas, diagnósticos y una serie de cosas que uno dice, bueno, de alguna manera hoy yo soy una respuesta de lo que hice o produje anteriormente, ¿no? Después, hipnosis, respuestas sin preguntas. Efectivamente, yo cuando partí en este tipo de terapia, me comenzaron a llegar muchas situaciones en las cuales ni siquiera se había generado una pregunta. Estaba la respuesta, no estaba la pregunta. Y estuve mucho tiempo haciéndome preguntas con respecto a eso. Y lo explico en este capítulo, que es muy interesante porque es filosóficamente muy denso, muy intenso. Diría que es el capítulo que a uno le abre la mente y decide dejar paradigmas de lado para decir, ok, voy a hacerme la pregunta. ¿Quiénes son, por ejemplo? ¿Qué hacen acá? ¿Quién somos nosotros? ¿Qué hacemos acá? Medicina mental plagiada. Plagiado es robo. La medicina, esto es un capítulo derechamente destructivo, eso es. Destructivo porque por sí solo se destruye la medicina. Los argumentos de la medicina son muy malos. El objetivo de la medicina es muy malo. Los resultados de la medicina son muy malos. Estoy hablando de la medicina mental. Varias más, digamos, pero definitivamente no se sostiene. Y en este capítulo muestra un rostro la razón por la cual no se sostiene. No se sostiene. Hay una parte que habla, por ejemplo, y ahora está muy de boga porque bueno, todos saben lo que está pasando, o muchos de nosotros sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con respecto al tema de las vacunas. En algún momento escuché a alguien decía, oye, si Estados Unidos da la vacuna debe ser por algo. Bueno, hoy día la están quitando y esa persona dice, no, son todos estúpidos. No importa la cantidad de información que uno le pueda dar. Hay gente que definitivamente no está en capacidad de abrir la mente. Yo no digo entender o no entender, si son inteligentes o no son inteligentes, no, sino simplemente decidir que a lo mejor lo que sé no es verdad. Puede ser. Y resulta que existe este timerosal, no me acuerdo ahora, mercurio, el cual se ingresa a la vacuna. Y el mercurio podría decir que es uno de los elementos más tóxicos que existe en la humanidad, en la historia, en la Tierra. Es más, en mi país, en Chile, existe un protocolo en el cual si un niño rompe un termómetro, uno tiene que llamar a bomberos y llega una unidad especializada para neutralizar el mercurio. Resulta que eso termina dentro de la sangre. Y uno se tiene que preguntar, ¿está bien? ¿Está bien que me digan que es un veneno y que después me lo pongan en la vacuna? ¿Está bien? Pregunta. Eso es una de las preguntas que se hace y respondo
trato de responder con los datos más objetivos posibles dentro del capítulo. El poder de la voluntad. Sí, porque esta terapia está basada en la voluntad, pero en lo más profunda. No solamente decir, sí, a mí me gustaría sanar. Es que no basta eso. Es un deseo profundo y total. Profundo. Explica la razón del porqué. El supermercado de la espiritualidad es un comercio hermoso. Al principio de este video hablé con respecto a canales de YouTube que en otras palabras son parte del negocio de la espiritualidad. A propósito, a mí, dentro de las cosas que me pasaron para monetizarme el canal, fue que además YouTube me dijo que habían 2 o 3 videos que tenía que bajar y no bajé. Y quedaron ahí, me quitaron la monetización y sería, no hay más que eso. La realidad de las enfermedades mentales, esto ya es una alusión directa hacia qué es en realidad una enfermedad mental bajo el prisma que yo he podido capturar durante todos estos años. Por supuesto, contravenido a lo que sucede con la medicina mental, que a todo esto está basada en teorías. Si es que alguien me puede decir que están científicamente comprobadas, yo estoy ávido de escucharlo, me lo puede hacer acá en los comentarios, pero no es así, no están comprobadas. El diagnóstico de las enfermedades mentales está basado en una opinión subjetiva, basada en parámetros subjetivos, y que no existe ninguna forma de probar científicamente una enfermedad mental. No existe, ningún examen lo prueba. Hablo de eso acá. Pactos, rituales, hechizos, brujería. Hace poco puse en la página sobre el tratamiento de... No lo había querido hacer hace muchos años, pero sí, vale la pena que la gente comprenda que esto es verdad, que existe. Y vale la pena que la gente tome el poder de su mente, de su espíritu, y no sentir que cualquiera que pueda hacer algo contra ellos tiene la batalla ganada, porque no es así. Lo voy a poner acá abajo, en el título, digamos, en la caja, este link que habla de que yo no hago brujería. Yo alivio los síntomas de la brujería y elimino la brujería. Y llega gente, hoy día me llegó un tipo preguntando cómo puede hacer brujería para poder atrapar a una mujer que le gustaba mucho. Y es común que la gente haga eso. Es atroz, es terrible. Porque le estás haciendo daño a la voluntad y a la libertad de un ser humano, porque esto sí funciona bajo un aspecto absolutamente asqueroso, que es hacer negocios con entidades. Entidades, ese es el capítulo 9, explico qué es una entidad. Enfermedades y patologías, estadísticas, estudios, muchas estadísticas, me encantan las estadísticas, aquí hay. Tengo un test bastante interesante que se ha respondido unas 4.500 veces, 5.000 veces, con datos que valen oro con respecto a estadísticas. Una principalmente es que un 48% o 45% de las personas han escuchado voces claras y directas. Y son personas normales, ojo, que no es que necesariamente tengas que estar enfermo. Hay gente que busca ayuda, pero no es gente que salga del parámetro común de un individuo que todos podemos conocer. Vibración, frecuencia y sintonía. Y finalmente, hipnosis fractal, la filosofía. Voy a dejar el link también abajo sobre el libro. Les agradezco que continúen en mi canal a pesar de los pocos videos que subo. Lo hago genuina y honestamente. Cada video para mí tiene una razón de ser interesantísima. No busco tema para subir. No estoy inventando cosas para tener un video a la semana. No hago reels. Perdónenme, no quiero. Yo
sostengo que, que tenemos que sopesar la información sin necesidad de que nos incrusten eso en la cabeza, con música, con métodos, con IA. No estoy de acuerdo. Si tú quieres seguir mi canal, esto es lo que yo ofrezco. No más. No creo que haga más. Voy a hacer videos. Si voy a seguir haciendo videos a futuro, voy a hacer videos tranquilos, relajados, humanos, de calidad humana, de un tamaño humano, de temas humanos, reales y dirigidos a enriquecer el conocimiento espiritual, la conciencia. Así que les mando un gran abrazo, les agradezco todo y nos estamos viendo. Chao.